Hoy día nos toca iniciar la primera clase, la cual corresponde a la unidad de números de primero medio, que sería números racionales y potencias. Los números se pueden agrupar dependiendo de las formas u orígenes de estos. Por ejemplo, los números naturales se originaron en base a saber cuánto teníamos de cada cosa. Por ejemplo, se originó principalmente para saber cuántas ovejas tenían o cuántos platos tenían y cosas por el estilo, ¿ya? Sí, por eso sus números van desde el 0 hasta el infinito, aunque realmente hay gente que separa el 0 de los números naturales por ser la no existencia de algo, ¿ya? Después de ellos vienen los números enteros, ¿ya? Que estos se originaron principalmente para denotar una deuda, ¿ya? Por ejemplo, antes se decía, yo te debo tantas monedas de plata, tantas monedas de oro y todo eso, ¿ya? Pero después para hacer las cuentas, uno tenía las que debía, las que tenía y todo eso, y era como enredado poder calcularlo. Así que en base a eso se formaron los números negativos, ¿ya? Una forma sencilla de entender los números negativos es pensar que el cero es un espejo, ¿ya? Y que lo que está al costado derecho del cero son los números naturales, los originales, y lo que está al costado izquierdo serían el reflejo. Por tanto, al ser el reflejo, serían números opuestos o números negativos, ¿ya? Hay varios libros que lo denominan como números opuestos, ¿ya? Al menos en los que he leído yo. Por eso quería hacerles esa relación. Sin embargo, números naturales y números enteros son bien conocidos, ya, puesto que son números sin valor decimal ni nada por el estilo, ya. Nosotros nos vamos a centrar en los que vienen ahora, que serían los números racionales. Los números racionales se llaman así porque son una relación entre dos números, ya. Se escriben generalmente con forma fraccional o decimal, ya. Las formas fraccionales serían como la que tendríamos aquí, que se leerían un medio, 3/5, 12/35, ¿ya? No es 1 partido de 2, 3 dividido por 3 partido 5, 12 dividido 35. Esas no son las formas de leerlo. Ya las formas de leerlo son así. Un medio, 3/5, 12/35. Ya todo número superior al 10 ya se empieza a decir como el número avo, ya, por decir alguna forma de pronunciación. Y también tenemos números que son irracionales, que son aquellos que no se pueden expresar en fracción, ya que esos serían básicamente números decimales eh, infinitos, ya que principalmente serían las raíces de números primos o números como pi y phi, ya porque pi no tiene un final de los números decimales que tiene, ya. Básicamente esos son como enunciaciones a los números irracionales. Esto creo que lo vamos a saltar, ¿no? Porque realmente la operatoria con números enteros phi es un número algebraico, bueno, no algebraico, eh, como decirlo, un número infinito principalmente dirigido a, ¿cómo explicarlo en primero medio? Diría geometría, ya, pero tampoco es geometría, es como un álgebra bidimensional o un álgebra tridimensional. Ya ha trabajado con integral y todo eso. Ya, básicamente sí, es como dice Vicente, otro número infinito como es. Ya, generalmente el número phi se asocia con la raíz dorada, ya, o con la raíz dorada, que es una secuencia que se puede representar como una secuencia Fibonacci. Ya, para aquellos que no sepan qué es una secuencia Fibonacci, es una secuencia en la que
el primer número es 0 y después se van aumentando en 1 más la suma con el anterior. Por tanto, el primer número sería 0, el segundo sería 1, el tercero sería este número más este, que sería 1 de nuevo. El siguiente sería este más este, que sería 2. El tercero sería este más este, que sería 3, y así. Ya es como una secuencia que se va mostrando de esa forma, ya, y suele asociarse a una gráfica que sería más o menos de esta forma, que va así, que es como un caracol que va a ir aumentando y aumentando y aumentando. Ya se suele asociar esto a Da Vinci, creo, si mi memoria no me falla, o bueno, algunos dibujos de Da Vinci y todo eso. Ya, pero principalmente es eso, es un número infinito que está más relacionado a cálculos plenamente algebraicos más que a los que se ven en colegio. Ya realmente yo creo que solo he trabajado 2 o 3 ejercicios con phi. Ya por eso no, más que lo que sé del número en sí, no puedo explicarles mucho de qué es phi, ¿ya? Eso tendría que investigarle y decírselos la próxima semana. Pero bueno, como les iba diciendo, la operatoria con números enteros creo que no es necesario decirla, ya puesto que para la suma y para la resta es lo mismo. Sumamos ambos números o los restamos dependiendo de lo que nos pidan y conservamos el signo del mayor. Ya, si son con el mismo signo, simplemente la sumamos. Si son con signos distintos, los restamos y mantenemos el número del mayor en cuanto a la adición. En cuanto a la sustracción, eso porque no quiero cambiar. Ahí está. Ah, no, estaba abajo. En cuanto a la sustracción, si tenemos el primer número positivo y el segundo negativo, simplemente los restamos, o sea, el primer número, ambos números positivos, simplemente los restamos, como bien se hace normalmente. Si tenemos el primer número positivo y el segundo negativo, al segundo se le cambia el signo, ¿ya? Recuerden que más por más, o sea, menos por menos nos da más. Por tanto, simplemente se tendrían que sumar, ¿ya? Si el primero es negativo y el segundo es positivo, simplemente se suman. Y si el primero es negativo y el segundo es negativo también, se cancelan los signos, por tanto tendríamos que restarlos y mantener el signo del mayor. Básicamente como está representado ahí en cada uno de esos ejemplos. Para la multiplicación y para la división se aplica la regla de los signos, que es como se le denomina en el colegio, que realmente no es una regla, pero bueno, no queda otra que aceptar como se les explica a ustedes, que más por más nos da positivo, positivo por un negativo nos da negativo, negativo por un positivo nos da negativo, y negativo por negativo nos da positivo. Ya básicamente es como en la recta numérica, ya esto también es aplicable al anterior para entender sobre todo que negativo por negativo nos dé positivo. ¿Ya? Cuando uno va a restar, cuando uno va a aplicar un número negativo, se supone que desde la recta numérica uno tiene que ir hacia la izquierda, ¿cierto? Sin embargo, como nos dicen que es el negativo, que tenemos que ir hacia la izquierda, pero tenemos que hacer el negativo del negativo. Por tanto, si el negativo nos dice que vamos hacia la izquierda, si queremos hacer lo contrario, tendríamos que ir a la derecha, y por eso se vuelven números positivos. Ya, esa es como una explicación bastante sencilla del por qué surge la tan conocida regla de los signos. Que no es una regla, pero es una forma fácil de recordar el por qué es cada una de esas multiplicaciones o divisiones. Ya recuerden que para la división también aplica lo mismo. Sin embargo, lo que nos importa es esto, que serían las operatorias con números racionales. Para la adición y la sustracción tenemos dos casos particulares, ya que el primero sería que ambos tengan un denominador idéntico, en el cuyo caso simplemente mantenemos el denominador y sumamos los numeradores. Y en caso de que los denominadores sean distintos, tenemos que buscar el mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Es la multiplicación que se encuentra en cada una de las tablas de los números
La primera en la que ambas coinciden, ¿ya? Existen dos formas de calcularla, sabiéndose las tablas de multiplicar, ya, obviamente, que en este caso, en el caso 2, que es el que estamos trabajando, estaríamos con 4 y 6, por tanto tendríamos que ir viendo en cuál se encuentran primero. 4 por 1 nos da 4, 4 por 2 nos da 8, 4 por 3 nos da 12, 4 por 4 nos da 16. Y con 6, 6 por 1 nos da 6, 6 por 2 nos da 12, y 6 por 3 nos da 18. ¿En donde es en el primer número en el que se encuentran? En el 12. Por tanto, ese sería nuestro mínimo común múltiplo. Si hacemos algunos desarrollos en ambos casos, por ejemplo, en el primero que tendríamos 2 tercios más 5 tercios, simplemente sumamos los números, los dos numeradores, que nos daría 8, y el denominador lo mantenemos siempre. Si quisiéramos convertirlo a número mixto, recordamos que este número tendríamos que dividirlo por 3 y nos quedaría la parte entera y la fraccionaria de lo que va restando, ¿cierto? Porque recordemos que 8, ¿cuántas veces cae el 3 en el 8? Nos cae 2 veces y nos sobran 2, ¿cierto? Y eso lo estaríamos dividiendo por 3. En el segundo caso, que tendríamos 3 cuartos más 2 sextos, sería lo mismo que sacamos mínimo con un múltiplo, que sería 12, y lo escribimos aquí. Entonces, este 12, hacemos el siguiente trabajo. 12 dividido por 4 nos da 3, ¿cierto? Entonces, ese 3 lo multiplicamos por el numerador, que es lo que tenemos acá. Y después hacemos lo mismo con el siguiente, que sería 12 dividido por 6, nos da 2, y ese 2 lo multiplicamos por el numerador, que es lo que tendríamos acá. Una vez hechas esas multiplicaciones, simplemente sumamos los numeradores y mantenemos el denominador en 12. Y después, obviamente, si queremos convertirlo a número mixto, hacemos el mismo trabajo que hicimos anteriormente, que sería cuántas veces cae el 12 en el 13, nos cae una vez y nos sobra 1. Y ese 1 seguirá así, estando dividido por 12 avos. El mínimo con un múltiplo, ya. Pero primero, ¿se entiende más o menos cómo son las operaciones aquí? Después de calcular el mínimo con un múltiplo. Sí. Sí, Ok. Entonces, el mínimo con un múltiplo, cuando son números más grandes o cuando son muchos números, existe otra forma de sacarlo, que sería con una tabla como esta, en la cual escribimos los denominadores originales, que serían este 4 y este 6, y lo vamos dividiendo por números primos. Recordemos que los números primos son todo número que puede ser divisible solo por él y por 1. Los primeros primos o números primos serían 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Ya por si no lo sabían. Y entonces vamos dividiendo por el número primo más pequeño con el que podamos trabajar. Que en este caso, como ambos son números pares, podríamos empezar con el 2. Que nos quedaría 4 dividido por 2 nos da 2. 6 dividido por 2 nos da 3. Seguimos teniendo un 2 aquí, por tanto volvemos a dividir por 2. Y nos quedaría 2 dividido por 2 nos da 1. 3 dividido por 2 no podemos hacerlo porque simplemente estamos buscando divisiones de números enteros. Y entonces el 3 lo seguimos manteniendo igual. Entonces ahora dividimos por 3 este que tenemos acá. Nos quedaría 3 dividido por 3, nos daría 1. Una vez terminado todo esto, simplemente multiplicamos los números primos con los que estuvimos dividiendo, que sería lo que tenemos acá, que sería 2 por 2, que sería 4, y 4 por 3 nos daría 12. Y así obtenemos el mínimo común múltiplo para trabajarlo de la forma en la que estábamos acá. Hasta aquí, ¿se entiende la adición y sustracción de números racionales? sí. Recordemos que si en este caso hubiese sido una resta y no una suma,
En vez de sumarlos, simplemente tendríamos que ver los restados, que nos quedaría 4 menos 9, o sea, 9 menos 4 nos quedaría 5 doceavos. ¿Ya? Ese es el único cambio. Para la suma y para la resta se desarrolla de esta forma. Ahora, para la multiplicación, simplemente multiplicamos hacia el lado numeradores y denominadores. Ya, la multiplicación de los números racionales es la más sencilla porque simplemente hay que hacer una multiplicación hacia el lado como aparece acá. En este caso tendríamos 3 quintos y 2 séptimos, que si los multiplicamos hacia el lado nos quedaría 3 por 2 y 5 por 7. A la final nos quedaría 6,35 avos. Ya como pueden ver es la aplicación más sencilla que hay. Sin embargo, existe lo que yo encuentro que es lo más complicado, que sería la división. Y no complicado de aplicar, sino complicado de entender. Cuando dividimos dos números racionales, existe una forma de verlo, que sería invirtiendo la segunda fracción, obviamente, y multiplicándolos, que es la forma en la que se enseña en los colegios. Sin embargo, esta surge de la división de dos fracciones, como aparece acá. ¿Ya? Recordemos que esta división de fracciones se desarrolla multiplicando extremos con extremos y medios con medios. Por tanto, nos quedaría 4 por, o sea, A por D en este caso, y B por C. Que como pueden notar, sería lo mismo que si la segunda fracción la invirtiéramos, que sería C dividido por D, nos quedaría D dividido por C, y lo convirtiéramos en una multiplicación. Ya nos quedaría al final lo mismo que tenemos allá, que sería A por D dividido por B por C. Se puede trabajar de cualquiera de las dos formas. Si no recuerdan que tienen que invertirla, simplemente lo escriben como está acá y voy a hacer la división de, que básicamente es la multiplicación de extremos con extremos y medios con medios. Como aparece acá, que tenemos 7 novenos dividido por 2 quintos, lo podemos escribir de esta forma. Y nos quedaría 7 por 5, que sería lo que tenemos acá, y 9 por 2, que sería lo que tenemos abajo. A la final nos quedaría 35,18 avos, que lo podemos convertir a número mixto. O también, como les estaba explicando recién, se puede invertir la segunda fracción o el segundo número racional y hacer la multiplicación hacia el lado, que sería 3 séptimos dividido por 5, o sea, 4 quintos, que si lo invirtiéramos nos quedaría 3 séptimos por 5 cuartos multiplicado. Entonces simplemente tendríamos que hacer la multiplicación hacia el lado, que sería 3 por 5, 15, y 7 por 4, 14. Que como pueden ver también podemos convertirlo a número mixto. Básicamente esa es la operación para las fracciones, bueno, para la representación fraccional de los números racionales. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No. 4 por 7, 14. Sí, hay algunos errores que hice cuando estaba creando este PPT por primera vez. A ver, 7 por 4 sería 28. Sí, pero ya no. Bueno, pero es eso, hay algunos errores que se mantienen la primera vez que creé este PPT. Ya, y de hecho, lo más probable es que se repita, porque esto tengo que hacerlo en Word y después pasarlos a PowerPoint, ya creando las diapositivas y todo eso. Y como lo hago algunas veces apurado y todo eso, sobre todo los ejemplos, porque son cosas que se me ocurren en el momento, hay veces en las que me equivoco al teclear algún número o algo por el estilo.
Ya aquí simplemente se me fue porque originalmente era, ¿cuánto era? Era 2/5, ya. Y después lo cambié a 4/5 porque el 2/5 ya lo habíamos utilizado antes. Y ahí no quería utilizar la misma fracción. Sí, se entiende, se entiende. Bueno, continuemos entonces. Los números racionales también tienen otra representación que sería la representación decimal, en la cual tiene una parte entera, una parte decimal, separados por un punto que sería el punto o coma decimal. ¿Ya? Existen muchos tipos de decimales, obviamente, pero los podemos agrupar en 3 tipos. Ya me acaba de saltar la alerta de que nos quedan 10 minutos de esta transmisión. Ya, como les decía, si se nos corta la transmisión, vuelvo a abrir con el mismo usuario y la misma contraseña. Ya, si es que no alcanzamos a pasar toda la materia en 10 minutos, que lo más probable es que sea así. Los tipos de decimales en los que podríamos agruparlos serían los decimales finitos, que son aquellos que tienen un final admirable, ya que sería o un final que se puede ver, que serían, por ejemplo, el 12,3764 o el menos 14,38,3891, ¿ya? O sea que no tienen más números decimales hacia allá que desconozcamos. Esos serían los decimales finitos. Tenemos también los decimales infinitos, pero los infinitos se pueden dividir en varios tipos. Los que serían los decimales periódicos, que podemos tener decimales periódicos como el 7,333333, que recordemos que se pueden escribir como un 7,3 con una barrita sobre él, ya que eso significa que sea periódico. O aquellos que tengan un periodo más extenso, como sería el caso del 12,342342342342, que se puede escribir de la forma de 13,342 con una barrita encima. ¿Ya? Esa es como la forma de representar números periódicos. Y los números periódicos se pueden escribir o separar en 2 grupos, que serían los de periodo común o de periodo completo, en el cual todos los números decimales están bajo el periodo, o los semiperiódicos, en los cuales solo una parte de los decimales está bajo el periodo. Creo que aquí no lo tengo. Espérenme. No lo tengo. ¿Saben cómo convertir números decimales a números fraccionarios? Sí, porque por cada número que esté bajo periodo se pone un 9 en el denominador. Luego se suma lo que está arriba, ¿no? No, o sea, lo que está en el número en sí. Sí, pero eso es convertir periódico a decimal. Yo me refiero a cualquier, o sea, a fraccional. Yo me refiero a cualquier número decimal. ¿Lo saben convertir a decimal, a fraccionario? Por Ah, ejemplo, 3,12, convertirlo a fracción. ¿Cómo quedaría? los que son de base 10, ¿no? Sí, los que son de base 10. 112 de 10, de 100. 312 y lo dividimos por 1 y tantos ceros como números decimales tenga. Ajá. Para los números periódicos es similar. Por ejemplo, vamos a trabajar con el 13,34, que sería 1334 dividido por tantos 9 como números periódicos tenga. Sin embargo, hay algo más que había que hacer, que era, ¿alguien lo sabe? Restarle. Restarle el periodo. O sea, nos quedaría 1334 menos lo que esté bajo el periodo, que sería 34,
Y esto lo dividiríamos por 9. A las finales nos quedaría 1300 dividido por 99. O era con los decimales, solo... Eh, creo que había algo distinto para mí. El que sería tan... Se ponían ceros cuando estaban... Ah, no, no, estaba nada. No, es que es una duda, porque con la calculadora nos sale lo mismo, ¿ya? Pero... sí, realmente así es como se tendría que hacer, ¿ya? Se calcula el número completo, se divide por 99 y después se le resta el periodo, ¿ya? Y en cuanto sean semiperiódicos, como es lo que tenemos acá, escribimos el número y lo dividimos por tantos 9 como números tenga el periodo y tantos ceros como aquellos que no tengan el periodo. Y ahí después simplemente restamos. Ah, no, espera. Voy a ver al tiro si es que era eso. Sí, se le resta, pero no se resta el periodo, se le resta lo que no está bajo el periodo. Que en este caso tendríamos que restarle 13. Sí, eso era. No me calzaba tampoco. Es que siempre esta duda, se produce la confusión de si se tiene que restar el periodo o lo que no está bajo el periodo. ¿Ya? Ustedes lo convierten así. Toman el número, si tiene periodo ponen 9, si no tienen periodo ponen 1. Y después rellenan con ceros tantos números como no hay en el periodo. Ya como aquí teníamos los dos números periódicos, simplemente ponemos 99. En este caso teníamos dos números periódicos y dos números sin periodo, por tanto poníamos 99 y escribíamos dos ceros. Y ahora aquí nos faltaría simplemente restar lo que no está bajo el periodo, que sería el 732. Por tanto, si a esto le restáramos 732, lo voy a hacer a la izquierda, nos quedaría 72.513 dividido por 90, o sea, 9.900. Bien, básicamente eso es cómo se convierten números decimales a racionales o a fracciones, como quieran nombrarlo ustedes. Bien, antes de continuar nos quedan 2 minutos ya de esta transmisión. No sé si es que alcanzo a explicar lo que sigue. Ah, sí, alcanzo a explicarlo antes de que se corte. También están, como dice ahí, los números decimales infinitos o números irracionales. Ya teníamos los infinitos que eran periódicos y estos son los números infinitos pero irracionales. ¿Qué significa esto? Que no se pueden convertir a fracciones. ¿Por qué razón? Porque como no sabemos dónde terminan, no sabemos por cuánto tenemos que dividir. En estos casos teníamos, como ya les decía antes, pi, fi y números, las raíces de los números primos, que serían, por ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5. Al aplicar eso en una calculadora, les va a decir hasta el número máximo que pueda mostrar la calculadora.
Sin embargo, no existe un final para esa racionalización. Ya como pueden ver, como aparece aquí, continúa eternamente hasta el infinito. Por tanto, no se pueden convertir a fracción. Y esos serían los tres tipos de números decimales. Queda menos de un minuto, como les dije, apenas se termina esta transmisión, vuelvo a abrir con el mismo usuario y la misma contraseña, ya para continuar con la materia que nos falta, que creo solo nos quedaban potencias. No, la adición, sustracción de números decimales y después las potencias. Y ahí con eso ya sería toda